Así inicia Temas del Día. Qué placer estar con ustedes, como siempre, con la pregunta de una vez desplegada para esperar sus respuestas. Y la tenemos. En @temas Telesur, Cruz Roja Internacional se niega a participar del plan de la oposición para el supuesto ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué crees que esconde este plan? Esperamos tu opinión en @temas Telesur, @Telesur TV. Y precisamente de soberanía y de paz hablamos en nuestro primer tema del día. Tras el ultimátum de la Unión Europea sobre nuevas elecciones, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que tal postura viola el derecho internacional, al tiempo que aseveró que en la nación suramericana, que en Venezuela, no entrará ningún soldado invasor. Ampliamos. En una entrevista para el canal internacional ruso RT, el presidente de Venezuela señaló que el reconocimiento del diputado de la Asamblea en desacato, Juan Guaidó, como presidente de países extranjeros es solo un plan golpista dirigido desde la Casa Blanca. Además, como parte de garantizar la soberanía del país, el presidente venezolano puntualizó que las prácticas militares que se realizan ante las amenazas intervencionistas seguirán, porque son un hecho por parte de Estados Unidos. Precisamente ante los llamados desde diferentes países a celebrar comicios presidenciales anticipados, el presidente Maduro señaló que no convocará a elecciones. Las únicas elecciones que están pendientes en Venezuela son las del Parlamento, que de acuerdo al cronograma constitucional deberían ser en el 2020. Yo he propuesto que se convoque a elecciones adelantadas del Parlamento por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, y eso está en debate en el país. Las elecciones presidenciales las acabamos de hacer, no ha cumplido ni un año. La convocatoria constitucional, la elección transparente, directa con observadores internacionales. El problema de la oposición no es unas elecciones más. Venezuela no tiene déficit de elecciones. Hemos hecho 25 elecciones en 20 años. Más detalles con nuestro corresponsal en Caracas, Luis Tavera. Hola Luis, adelante, muy buenas tardes. Un saludo para ti, para la audiencia que sintoniza en las pantallas de Telesur. Nosotros nos mantenemos desde el centro de Caracas en estas asambleas populares que encabezadas por los ciudadanos en general y también como muestra del escenario de paz y tranquilidad que viven los venezolanos en este contexto de guerra mediática que se busca vender a una ciudadanía enfrentada a un país en una tensión política que los medios internacionales pretenden vender a la audiencia de otros países. Sin embargo, los venezolanos son los mismos que denuncian justamente esta guerra psicológica, que no solamente es a través de las pantallas, sino de canales de comunicación como WhatsApp, que sirven para difundir noticias falsas, y es por eso que ellos aprovechan estos días para mantener esta denuncia del golpe de Estado en desarrollo que se está aplicando en contra de su soberanía. No solamente, como dicen ellos, es por defender la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro, sino se trata de defender la paz, se trata de defender y blindar lo que han sido los logros en materia de protección social que les ha brindado la llegada de la revolución bolivariana durante estos últimos 20 años. Analistas y también el gobierno en general dicen que Estados Unidos busca ocultar este clima de tranquilidad, este clima de alegría que viven los ciudadanos en Venezuela, porque pretenden justamente preparar. Uno de los componentes de este plan de desestabilización es preparar un escenario que se pueda evidenciar alguna tensión política, alguna desestabilización ciudadana, para ellos poder intervenir mediante supuestas ayudas humanitarias que ya han sido rechazadas por organismos internacionales, por gobiernos que respaldan la Constitución de Venezuela, y dicen que una intervención no es justamente una medida que va a ayudar a solventar la crisis política que vive esta nación suramericana. Es por eso que el gobierno de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, ha aplaudido esta iniciativa de gobiernos de Uruguay y México de realizar una conferencia para poner sobre la mesa el diálogo como solución pacífica y política entre las partes de acá de Venezuela. Mientras todo esto sucede, mientras que Estados Unidos se mantiene vigilante ante una aplicación de un golpe de Estado, los venezolanos se mantienen en este clima, un clima musical, un clima de diálogo, un clima que tiene llamado a la paz, un llamado insistente que no solamente es desde el gobierno, sino también desde la ciudadanía en general. Nosotros, por supuesto, seguiremos llevándole a ustedes esta cobertura de todas las actividades políticas, de todo este contexto que viven los venezolanos, para seguir profundizando cómo se preparan los venezolanos
y cuáles son las estrategias que infunda el presidente de Venezuela para poder blindar este golpe de Estado en desarrollo que se pretende implementar acá en esta nación. Gracias, Luis. Ahí está la información. Ahora detalladamente revisamos lo que ha sucedido en esta nación suramericana en lo que va de este año. El 10 de enero, el presidente Maduro se juramenta como presidente para un nuevo periodo 2019-2025, tras ser electo el 20 de mayo de 2018. La juramentación la realiza ante el Tribunal Supremo de Justicia en medio del desacato judicial que mantiene la Asamblea Nacional. En días próximos, el mismo órgano en desacato anunció que el diputado interino Juan Guaidó sería juramentado como presidente encargado de la nación. El 22 de enero se produce una reunión entre el diputado opositor y el constituyente Diosdado Cabello y Freddy Bernal. En dicha reunión, Guaidó habría dicho que no tenía intenciones de juramentarse. El 23 de enero se desarrollan dos movilizaciones en paralelo. De un lado, el pueblo chavista salía desde diversos puntos de la capital Caracas hasta llegar a la Plaza Oleari. Más tarde se encontraría con el presidente Maduro al frente del Palacio de Miraflores, la Casa de Gobierno. De manera simultánea, simpatizantes de la oposición se concentraron al este de la ciudad. En un acto no previsto en la Constitución se autoproclamó como presidente el diputado interino Juan Guaidó. Seguidamente, el gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado. Así reconocía la autoproclamación. En días siguientes, algunos gobiernos de la región también se sumaron a la postura de la Casa Blanca. El presidente Maduro rompe relaciones, es el hecho consecutivo de las situaciones. Rompe relaciones diplomáticas con Estados Unidos, ordena la retirada del personal diplomático del país. El gobierno venezolano recibió el respaldo de casi 40 países del mundo. Entre ellos destacan potencias como Rusia, China, Turquía, México, Uruguay y Cuba. Múltiples organizaciones y movimientos sociales y políticos de la región, también del mundo, han enviado su mensaje de apoyo al gobierno del presidente Maduro, también en rechazo a la postura del autoproclamado Grupo de Lima. Estados Unidos, además, amenaza con intervenir militarmente. Luego, el presidente Maduro llama a la Unión Cívico-Militar, anuncia nuevos ejercicios militares. Ahí está esta seguidilla de hechos de este mes. Al final de esta cronología tenemos lo sucedido la víspera. El presidente Nicolás Maduro anunció durante una actividad que planea enviar un documento al gobierno de Estados Unidos firmado por millones de venezolanos para demostrar el apoyo del pueblo al proyecto de la Revolución Bolivariana. Un documento exigiendo se respete el derecho internacional. Y lo vamos a hacer firmar a partir del miércoles, que arranca las jornadas de firma, por lo menos por 10 millones de venezolanos y venezolanas. Vamos a firmar el documento que vamos a llevar a la Casa Blanca en Estados Unidos, exigiendo respeto. A propósito de la pregunta del día, tiene todo que ver con Venezuela. Cruz Roja Internacional se niega a participar del plan de la oposición para el supuesto ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué crees que esconde este plan? Esperamos tu opinión. Al final del programa la compartimos con toda nuestra audiencia. Nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta China en fotografía, ya las verán, ahí están. Les contamos cómo se celebra el Año Nuevo Lunar que comienza y que pone fin al Año del Perro y da paso al Año del Cerdo en el calendario oriental. Mucho de historia, mucho de tradición, ahí está. Así nos vamos a una pausa, estamos en temas del día, ya venimos, sigan con nosotros. Volvemos con más temas del día, así entramos al segundo tema que nos lleva a Colombia. Fue confirmado el asesinato del líder social Eric Esnoraldo Viera de Paz, un hecho que acentúa la delicada situación de violencia que vive esta nación andina. Ampliamos con este segundo tema del día. La Red de Garantías y Derechos Humanos del Movimiento Marcha Patriótica denunció que un sujeto desconocido le propinó varios disparos a Viera Paz en la localidad rural de El Palo, municipio de Caloto, departamento del Cauca, al sur de Colombia. La organización señala que la víctima era integrante de la Asociación de Trabajadores de la Zona de Reserva Campesina, pertenecía a la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Palo. Cabe destacar que con este nuevo homicidio llegan a 17 la cifra de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va de este año, lo corto de este año 2019.
¿Qué pasa específicamente en el departamento del Cauca, donde la mayoría de líderes sociales son asesinados en esta región de Colombia? Más detalles con nuestra corresponsal en Bogotá, Tatiana Portela. Tatiana, buenas tardes, adelante. Un saludo para usted, Tatiana, y para nuestros televidentes. Pues la situación en el Cauca es la que se repite también en norte de Santander, también en Nariño, y es la cooptación de los territorios por varios grupos paramilitares e incluso por grupos que no se acogieron al proceso de paz. Lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo, y tal como usted lo señalaba, es que en lo corrido de este año van asesinados 17 líderes sociales. Esto a pesar de que tanto la Defensoría del Pueblo como Naciones Unidas y movimientos sociales le han dado recomendaciones a este nuevo gobierno nacional para implementar acciones que permitan este genocidio tanto social como político, porque también tenemos que decir que en este año han sido asesinados 3 líderes políticos, tanto así que uno de ellos en San José de Uré fue asesinado hace tan solo 8 días, y antes de esto, el 7 de enero, se presentó una incursión paramilitar que fue denunciado ampliamente por redes sociales. Sin embargo, hasta el momento el gobierno nacional sigue negando la existencia de grupos paramilitares en diferentes zonas del país. Tenemos también que agregarle a esta situación es que hoy se presentó un informe por parte de la Universidad Nacional en la que también hacen parte organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, movimientos sociales, analistas políticos, que dicen que hoy la grave preocupación es que el paramilitarismo se ha venido reciclando también en bandas delincuenciales, lo que ha permitido que las investigaciones o las pocas investigaciones que ha adelantado la Fiscalía General de la Nación terminen concluyendo que son actos delincuenciales y no el genocidio social y político que se está viviendo en este país. Finalmente, Tatiana, tenemos que decir que analistas políticos han dicho que de continuar esta situación se podrá incrementar, porque recordemos que ya se vienen adelantando lo que son elecciones tanto para alcaldías como para gobernaciones, lo que podrá incrementar los asesinatos de líderes sociales para aquellos líderes políticos de la oposición o líderes políticos progresistas que se lanzarían a las alcaldías y a las gobernaciones de Colombia. Gracias, Tatiana. Ahí está la información. De hecho, también muy pendientes del más reciente informe de Verdad Abierta y otras organizaciones no gubernamentales en Colombia, entre esas el CINEP, Tatiana, que daba cuenta de las razones que habrían detrás del asesinato sistemático en Colombia. Rápidamente quiero preguntarte sobre ese hecho, si ya hay alguna, entre otras cosas, pronunciamiento por parte del gobierno colombiano. Lo más raro de todo esto, Tatiana, es que se han revelado varios estudios, no solamente el de Verdad Abierta, sino el que le acabo de mencionar, y es en el que dice cuáles son los patrones de los asesinatos, en el que revela cuáles son los victimarios, pero también cómo se ha venido reciclando por medio de bandas delincuenciales. Sin embargo, el gobierno nacional no se ha pronunciado. Es tanto el silencio que al día de hoy tenemos que señalar que la Comisión de Garantías de Seguridad, que fue convocada por el Gobierno Nacional, los delegados de la sociedad civil de esa comisión, lo que han denunciado, lo que han señalado más bien, es que desde allí se quiso decir que no habían unas declaraciones o más bien unos comunicados conjuntos, acciones de esa Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y a eso agregarle que las organizaciones de derechos humanos lo que han dicho es que este gobierno nacional ha sido silencioso, pero que también ha tratado de desconocer los acuerdos de paz como esa misma Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, y ha tratado de optar por otros mecanismos que para ellos no contribuyen a cesar este genocidio, como es el PAO, el plan oportuno que ha adoptado este gobierno de Iván Duque, pero que hasta el momento ni siquiera ha adelantado acciones concretas. Es decir, no se ha dicho cómo se va a investigar, cómo se va a hacer conjunto con las alertas tempranas, ni cuáles van a ser los mecanismos de participación de la sociedad civil, que es la que está sufriendo en últimas este genocidio político y social en Colombia. Gracias por esos detalles, Tatiana. Buenas tardes. Avanzamos. En pantalla ahora otros temas que son noticia a través de Twitter. Miren ustedes la información desde Brasil con nuestro corresponsal Nacho Lemos. Según el Instituto @Fiocruz, existe riesgo de brotes de fiebre amarilla y dengue, entre otras enfermedades. El análisis se basa en informaciones concedidas por la Secretaría de Salud de la región, la experiencia que dejó el derrame minero en Mariana. Esto sucede una verdadera tragedia humana y ambiental en Minas Gerais. Avanzamos. Tiare Valenzuela
desde Chile. Hasta 38 grados centígrados se podrían registrar en la capital de Chile debido a una ola de calor en el sur del país que ha provocado más de 100 focos de incendio. Las fotografías evidentemente que dan cuenta del fenómeno climático. Avanzamos ahora con un tuit de nuestra casa Telesur TV. Marchan en Francia por mayor justicia social. En la convocatoria se dieron cita el sector estudiantil, jubilados, la fuerza laboral pública y privada del territorio francés. Una movilización multitudinaria. Nuestro tema de desarrollo nos lleva hasta los Estados Unidos. Este martes el presidente Donald Trump presentará su discurso anual conocido como el Discurso del Estado de la Unión. Y esto en medio de conflictos internos, internacionales, como el deterioro de sus relaciones con la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, el polémico proyecto del muro fronterizo con México y el golpe de Estado contra Venezuela. De todo esto ampliamos con Alina Budarte desde Washington. Alina, muy buenas tardes. Primero, preguntarte, ¿ha trascendido algo de lo que dirá en el discurso? ¿Se ha filtrado algo del discurso del presidente Donald Trump? Hola, ¿qué tal, Tatiana? Muy buenas tardes. Así es como lo comentas, el día de hoy en punto de las 9 de la noche, hora de Washington, 10 hora Caracas, será el presidente Donald Trump el que acuda a un congreso controlado por la mayoría demócrata en la Casa de los Representantes, en donde lance este mensaje a la nación. Y todavía se especula, dada lo que me preguntas, lo que se puede o no decir, se espera que se priorice el tema de inmigración, y es que durante las últimas semanas no había descartado incluso la posibilidad de declarar una emergencia nacional para, sin aprobación del Congreso, poder construir este muro fronterizo de acero, que es lo que ha dicho durante las últimas semanas, sin autorización, insisto, del Congreso, de casi 6,000 millones de dólares en la frontera sur. Recordemos que este fin de semana incluso desplegó más de 3,000 tropas, es decir, ya son más de 4,300 los soldados que se encuentran en la frontera sur, y esta se espera que pueda ser el mensaje principal, si bien no una emergencia nacional, que lo que está trascendiendo justo en estos estos últimos minutos es la posibilidad de que no lo haga, dado que tiene un índice de aprobación bastante bajo. Ronda en el 40% el índice de aprobación del mandatario, y no solamente el tema de migración podría acaparar las pantallas, sino también política exterior, específicamente también el tema de Venezuela y el deseo del magnate de retirar las tropas estadounidenses de Siria y de Afganistán. No quedará fuera de su discurso el hecho de que lo que ha insistido también durante las últimas semanas, el tema económico, que él asegura Estados Unidos no se queda atrás en materia económica, hay un desarrollo económico gracias a él. Esto es lo que ha puesto sobre la mesa, pero también los demócratas darán una respuesta inmediata que ha quedado a cargo de Stacey Abrams, una mujer negra, sería la primera mujer negra en dar esta réplica al Estado de la Unión, y a la par se desarrollarán también otros que no son oficiales, como el del progresista Bernie Sanders, quien también a través de sus redes sociales dará su réplica al Estado de la Unión, como lo hizo incluso también el año pasado. Estaremos muy atentos a todo esto que pueda ocurrir el día de hoy por la noche, y nosotros estaremos informándoles, Tatiana, de lo que pase minuto a minuto a través de nuestras cuentas de Twitter, pero también a través de las pantallas de Telesur. A través de nuestra multiplataforma, por supuesto, de pantalla tradicional. Va a ser muy, muy interesante, sobre todo las réplicas. Hay que estar pendiente de qué pasa en esta pugna con demócratas y el progresismo, que tiene un poquitico más de auge hoy en Estados Unidos. Gracias, Alina. Muy buenas tardes. Vamos a poner casi que punto final a este programa, temas del día. Vamos a revisar las preguntas y las respuestas que ustedes nos han enviado. Les recordamos la pregunta. Cruz Roja Internacional se niega a participar del plan de la oposición para el supuesto ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Qué crees que esconde este plan? Aquí tus respuestas. Dice la educación en los Arabos. El 6CR es una organización imparcial, neutral e independiente, y no pueden aceptar ese plan. Ellos saben que el presidente Maduro es el presidente constitucional de Venezuela. La oposición lo que busca es una intervención militar en ese hermano país. Guaidó, anexionista. Gracias a usted por este mensaje. Seguimos. Miguel Abolaño. Guaidó es una marioneta yanqui que, junto con esa supuesta ayuda humanitaria,
Buscan es una intervención militar en Venezuela, como lo hicieron en Irak y Libia. Venezuela no necesita ayuda humanitaria, lo que necesita es un desbloqueo de su economía y dejen trabajar al gobierno. Gracias, Miguel. Seguimos. Guillermo Lescano. Se niega la Cruz Roja y se niega igualmente la Media Luna colombiana para colaborar en lo que seguro saben que almacenan las cajas. Saludos, Tatiana. Gracias, Guillermo. Dice también Guillermo, el señor presidente Maduro ya habló y citó, por más que venga envuelta de seda no ingresará esta ayuda, esconde estrategias militares de ingreso, ver perímetros, analizar caminos dentro de Venezuela. Por algo la Cruz Roja Internacional, el 6CR, se mantiene al margen junto a la Media Luna colombiana. Último es de Ruth Bermúdez, esa ayuda humanitaria Duque se la debe mandar a los familiares de los líderes sociales que están matando en su país. Gracias, Ruth, gracias a todos por sus mensajes. A punto de llegar al final de temas del día, vamos a dejarlos con el video web del día. Abusos a menores de la Iglesia Católica. Existen al menos 100.000 víctimas en todo el mundo. Ante el imparable crimen, cada año se suman más testimonios. La necesidad de justicia, sin duda, que es imperante. Los países con larga data son Estados Unidos con 17.000 denuncias, Irlanda con 25.000 denuncias, en América Latina, Chile con 178.000 víctimas. Aquí están entonces esas producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Con eso los dejamos. Será hasta la próxima. Sigan con nosotros.